Les ruego, por favor, ya que se sienten, por favor. Vamos a dejar las conversaciones para después, para la tertulia, para el vino. Bueno, ya hemos bajado la luz y ya bajan las voces. Bueno, queremos conocer ahora qué se está pasando, qué se está haciendo en un país vecino, en un país de la Unión Europea como es Francia, y para eso tenemos la oportunidad de contar con Roland Delary, que es el director del Centro Nacional de la Propiedad Forestal de Francia. Lo va a presentar Araceli de Carlos Sebastián, que es directora de negocio de Carbon 2 Nature. Cuando quieras. Buenos días a todos. Un placer estar aquí hoy y continuar hablando, ¿no?, de la importancia que tienen los bosques en la acción climática, ¿no?, y en la sostenibilidad en general. Bueno, soy Araceli de Carlos, directora del negocio de Carbon 2 Nature, y bueno, somos una empresa que también desarrollamos proyectos forestales de alta calidad en España y también a nivel global. Tenemos proyectos también en Brasil, en México y en Australia. Pero bueno, antes de dar la palabra a Roland Delary, a quien tenemos aquí el honor de tener aquí presente, el director del Centro Nacional de la Propiedad Forestal en Francia, quería hacer una breve reflexión para contextualizar un poco su intervención desde una perspectiva más amplia, ¿no?, de los mercados de carbono internacionales y nacionales, ¿no? Unos mercados de carbono que en los últimos años han experimentado un crecimiento notable y en el que las soluciones naturales y especialmente las forestales pues han adquirido un importante protagonismo, ¿no? Esto no es casualidad. Al final nuestros bosques, como hemos visto en la mesa anterior, pues además de capturar carbono, tienen muchísimos beneficios en términos de biodiversidad, ambientales, sociales y especialmente, por ejemplo, también, como mencionaba el canal Isabel II, de resiliencia climática, ¿no?, y de impacto en el territorio, ¿no? Pero este gran protagonismo que están adquiriendo estas soluciones está viniendo acompañado de una mayor exigencia, ¿no?, de una exigencia de mayor calidad y de mayor transparencia. Esta exigencia la estamos viendo tanto en el marco internacional, con iniciativas que están surgiendo, como el Integrity Council for the Voluntary Carbon Markets, que está estableciendo unos principios comunes para el carbono que tienen que cumplir todos los proyectos, ¿no? O iniciativas como Science Based Targets, que está estableciendo cómo debemos usar estos créditos de carbono en el marco de las estrategias empresariales, ¿no?, como complemento a estrategias ambiciosas de reducción de emisiones, ¿no? También en Europa se está avanzando en un marco regulatorio más claro, con la aprobación el año pasado del marco para la certificación de las absorciones de carbono, que prevé tener un registro único europeo en 2028, ¿no?, con un mercado, digamos, europeo. Este marco europeo lo que busca es armonizar metodologías, dar una señal clara un poco a los inversores, dar claridad y, sobre todo, generar esa confianza en la calidad de los proyectos y en el impacto que estamos generando en el terreno, ¿no? Pero esta exigencia de calidad y esta evolución del marco plantea un importante desafío, ¿no? Y es cómo equilibramos esa necesidad de tener criterios comunes y robustos con la diversidad de contextos locales, ¿no? Al final no es lo mismo hacer un proyecto en el Amazonas que hacer un proyecto en los Pirineos, en los Alpes, en la Bretaña francesa, ¿no?, o en Andalucía. Entonces, es aquí donde entran en juego los estándares locales o nacionales, como el que nos va a presentar Roland a continuación de Francia, ¿no? El estándar francés, operado por el Ministerio de la Transición Ecológica desde 2018 bajo el nombre del Label Bas Carbone, creo que es un buen ejemplo de cómo se pueden aterrizar esos principios internacionales en mecanismos concretos y adaptados al ámbito local. El estándar francés tiene 3 metodologías forestales cuya redacción ha liderado el Centro Nacional de la Propiedad Forestal dirigido por Roland,
y que acaban de culminar un proceso de revisión con la publicación de las 3 últimas ediciones en 2025. Además, he visto que ayer se publicó una consulta pública del decreto que regula el marco general, también de 2018, para dotar de mayor digamos, facilidad de gestión, trazabilidad y financiación de los proyectos de carbono, ¿no? Dotándole de más mecanismos de mercado. En definitiva, es un estándar que está en evolución, intentando adaptarse a ese marco internacional, pero bajo un enfoque territorial y también con una participación muy activa de las partes interesadas, en concreto de los propietarios forestales, ¿no? A través del Centro Nacional. En este contexto, creo que un estándar que también lleva más de 10 años de existencia, podemos sacar lecciones interesantes de otros países como España, que también estamos muy comprometidos con desarrollar proyectos forestales de calidad, y que también estamos comprometidos con evolucionar nuestro marco nacional, como muestra pues la reciente publicación del Real Decreto y el desarrollo de nuevas metodologías que estamos desarrollando, ¿no? Aquí también decir que en ese avance hacia mayor calidad creo que es importante no olvidar el apoyo a facilitar la gestión de los proyectos forestales con nuevas herramientas, con metodologías, procesos ágiles y, sobre todo, incentivar el lado de la demanda, ya que esta mayor calidad pues, al final lleva un sobrecoste y es importante establecer incentivos claros tanto en las empresas como en los gobiernos que apoyen estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, no me extralimito más, les ruego que presten atención a la presentación de Roland. Estoy segura que podemos sacar importantes conclusiones, ¿no?, de cómo hacer ese puente entre lo local y lo internacional y entre la realidad de la implantación de un proyecto en el territorio, ¿no?, y las crecientes exigencias de calidad que están un poco extendiéndose por todo el mercado, ¿no? Y sin más, Roland, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Araceli. Bueno, muchas gracias. Pues, primero quiero agradecer al señor presidente y a todo el equipo del foro porque estoy muy contento de estar acá. Y también quiero agradecer al espacio Bertelsmann porque hay madera. Y eso es importante. Bueno, es importante porque el estocaje de carbono dentro de la madera es muy importante. Hay que cambiar, hay que sustituir las sillas, hay que decirlo al Bertelsmann, porque las sillas de plástico no es bueno. Bueno, disculpen mi español, intentaré hablar y presentarles el Centro Nacional de la Propiedad Forestal. A ver, bueno, eso es el título. Bueno, primero 3 diapositivas para decirles qué es el bosque en Francia. En Francia, lo sabes, 17 millones de hectáreas de montes, más o menos 75% privado, monte público de 25% con los municipios del Estado. 3,6 millones de propietarios y, bueno, únicamente 360.000 que tienen más de 4 hectáreas, que son los que van a elegir el Consejo de Administración del CNPF. Son ellos. El CNPF, el Centro Nacional, bueno, es casi todo en toda Francia. Bueno, no estamos en nuestras islas, pero en la metrópoli, vamos a decir. Tenemos 10 delegaciones con directores, 2 servicios de investigación y de desarrollo, uno que se llama Instituto para el Desarrollo Forestal, IDF, y el otro que nos va a interesar, Carbono y Bosque, C+4. Tenemos 3 funciones en el CNPF: aprobar los planes de gestión de los propietarios que tienen más de 20 hectáreas, por ejemplo; promover la agrupación de los pequeños propietarios. Hay que saber que más o menos son 2 millones de propietarios que tienen menos de 1 hectárea. Y el asesoramiento a todos los propietarios forestales, que al fin quizás es la primera función de asesorar a todos. Bueno, tenemos también que ser un referente en materia forestal frente al cambio climático, es lo que nos interesa. Dentro de ese mapa hay que saber que hay 490
técnicos, ingenieros y administrativos en toda Francia. Somos pocos porque el monte público, que tiene 25% del territorio forestal, tiene 8.000. Bueno, pero vamos creciendo. Y por fin, para la presentación del CNPF, un establecimiento público de carácter administrativo. Es verdad que tengo una subvención para financiarme de un 45% más o menos del budget que viene del Ministerio de Agricultura, pero ahora, bueno, viene del Ministerio de Agricultura, pero es el Ministerio de Medio Ambiente que nos da la estrategia. Bueno, es complicado, ¿no? Desde hace 2 meses nomás. Hacemos acciones específicas con la Europa, los estados, las regiones, el municipio, un 25% del total, y el propietario privado, quien paga impuesto y nos da un 25% de lo que necesitamos para vivir. Así que es el CNPF. Bueno, pero lo que nos interesa es el estándar nacional de carbono forestal de Francia. Disculpe, pero voy a hablar de label bas carbone o de LBC. Bueno, LBC quiere decir etiqueta bajo carbono. Es un decreto, como tú lo has dicho hace poco, un decreto del año 2018. Es el CNPF quien lo ha escrito sobre la parte forestal. Después de ese decreto, una orden y ahora diversas modificaciones y mejoras posteriores, bueno, para ese label, esa etiqueta, que es una herramienta para premiar proyectos innovadores. Es importante. Así que la etiqueta bajo carbono, ¿qué es? Eso es muy importante para nosotros, para los técnicos, lo voy a decir cada día, lo voy a decir. No es una etiqueta de proyecto, es una etiqueta únicamente de proyecto que acredita reducciones de emisiones adicionales a partir de un nivel de referencia. Una etiqueta de proyecto, una herramienta que nos puede permitir hablar de compensación voluntaria, con criterios sólidos, etcétera. No voy a describir todo después. La adicionalidad, la transparencia, lo vamos a ver. Y sobre todo, una contribución a los objetivos climáticos de Francia. Pero esa etiqueta, lo que llamo un label, esa etiqueta no es una etiqueta de empresa, no es una etiqueta que acredite la trayectoria o estrategia de carbono de las empresas. Ya hay otras herramientas por eso. No es una etiqueta de producto o que quisiera acreditar una finca, una práctica, una tecnología. No es un mercado de créditos de carbono, pero eso va a cambiar. Porque todo lo que voy a presentar es un crédito ex ante, no es un crédito ex post. Lo vamos a ver. Así que los criterios de calidad de los proyectos son, bueno, todo el mundo lo sabe, pero lo voy a explicar. La adicionalidad, monitorear las emisiones, una auditoría para calificar los créditos de carbono a los 5 años, en el bosque a los 5 años, es ex ante, es decir, que a los 5 años es terminado, la empresa tiene su crédito. La trazabilidad de los créditos con el establecimiento de un registro, evidentemente. La permanencia, muy importante. No hay todo es importante. No es desde arriba hasta abajo, no, todo es importante. Y la integridad ambiental, los beneficios, cobeneficios. Bueno, así que tenemos 3 metodologías forestales ahora, en ese día. Una metodología de forestación. Forestación en tierras agrícolas, en tierras abandonadas, baldías, colonizadas por matorral, etc. Bueno, todo eso pertenece al sistema de la metodología de forestación. Es muy importante porque una metodología son más o menos 120 páginas de explicación para ponerla en marcha.
Una metodología de reconstitución de masas forestales degradadas. Bueno, nosotros tenemos más que el incendio, la tormenta y la situación de muerte intensa, es decir, el programa sanitario del bosque. Bueno, y en ese momento, bueno, tenemos tantos problemas con el escolito, con los hongos, con bueno, el fresno, el castaño, la epicea, bueno, quizás el roble, el Quercus robur, etc. Todos son malos. Una metodología para la transformación de monte bajo a monte alto. Bueno, es una metodología de forestación más o menos son 250, 300 toneladas por hectárea por 30 años. Una metodología de reconstitución serían más o menos, bueno, depende del terreno, etcétera, más o menos 150 hasta 180 toneladas por hectárea en 30 años. Pero la metodología de transformación de monte bajo a monte alto, no más de 30 toneladas. Que es una metodología en Francia, pero pienso que es lo mismo aquí. El estándar establece para cada metodología el alcance, el tipo de reducciones, los criterios de elegibilidad de los proyectos, evidentemente, el escenario de referencia, esa demostración de la adicionalidad, como lo he dicho antes, el método de evaluación de las reducciones de emisiones, muy importante, el método, el tipo de datos utilizados, sus fuentes, los valores predeterminados disponibles, un método de verificación, una auditoría de los proyectos a los 5 años, como lo he dicho, una calculadora automática, un modelo de informe de seguimiento, un modelo de informe de auditoría. Así que, bueno, es una metodología, bueno, es bastante complicada, pero hay que escribir todo y para seguirlos. La demostración de adicionalidad. Bueno, primero el análisis de las regulaciones, ¿cierto? Y el análisis de las ayudas públicas existentes. Para mí es un problema muy importante, porque esa adicionalidad, yo pensaba que no podía ser cuando haya ayudas, pero bueno, la adicionalidad, bueno, sin ayudas públicas no hay problema. Con ayudas públicas insuficientes, es decir, menos de un 50%, no hay problema. Bueno, y la acumulación es posible. Por ejemplo, no sé, una municipalidad o el Estado te da un 40% de ayuda, tú puedes hacer 40% más con tu crédito carbono. Si hay ayudas públicas suficientes, pero eso es lo que me sorprende, pero el propietario no las quiere solicitar. Bueno, la adicionalidad es buena, es posible. Es decir, que es el propietario quien decide, bueno, el Estado me propone un 80%, bueno, con el sistema del carbono quizás voy a tener 85% de financiación o 100%, no sé. Bueno, puedo solicitar el carbono y no la ayuda pública. Bueno, no sé si es realmente una adicionalidad, pero nuestra metodología lo permite. Y si no hay elegibilidad a las ayudas, bueno, por ejemplo, un propietario que no tiene su plan de gestión no puede tener una ayuda del Estado, pero también no tendrá crédito carbono porque yo le voy a decir, hombre, tú tienes que hacer tu plan de gestión primero y después vamos a ver. Pero bueno, en la realidad, si no hay elegibilidad, es posible que la adicionalidad anda. También tenemos que hacer un análisis económico. Si revolución con menos de 30 años, por ejemplo, el SOPO, obligación de cálculo económico, un cálculo de beneficio actualizado, bueno, es fácil.
Si es un bosque de revolución con más de 30 años, y hay un montón, bueno, si el operador no hace el análisis, bueno, vamos a hacer un descuento de 40%, así que va a hacer análisis. Si demostración que la plantación es menos rentable que continuar la agricultura o que aceptar la colonización natural, bueno, no hay descuento. ¿Okay? Bueno, el riesgo de permanencia, que también es muy importante con la adicionalidad. Un riesgo de inadecuación para la estación, no hay descuento. Puede parecer un poquito curioso, pero bueno, no hay descuento. Los riesgos generales, que son difíciles de controlar, como una tormenta o un problema sanitario, bueno, aplicación de un descuento obligatorio de 10%. Bueno, después del cálculo te van a hacer un descuento de 10%. El riesgo de incendio depende del contexto, depende de la región. Por ejemplo, en Nueva Aquitania, un 15%. En Aquitania, un 15%. Pero en el norte, en Normandía, 0%. Ahora. Pero hay que saber que los incendios ahora en Francia son por toda parte. En 2022 fueron por toda parte. El riesgo de ciervos, bueno, por el momento no hay descuento. No sé si va a seguir. Es un problema muy, muy importante. Obtener el equilibrio. Por una metodología de plantación únicamente hay un riesgo de no sostenibilidad. Por ejemplo, si hay una venta, si hay una sucesión, y por eso, bueno, vamos a hacer un descuento de 5%. Se corrigieron escenarios de aumento de colonización. V3 es la nueva versión, la versión 3, desde el 1 de abril, que tiene una semana. Bueno, en esa versión la escribimos nosotros, el CNPF. Hay un aumento de las tasas de colonización corregidas según el análisis del observatorio. Por ejemplo, ahora decimos que un territorio antiguamente con frondosas puede tener más o menos 2 metros cúbicos de crecimiento al año. Eso sería la referencia. Antiguamente, antes del 1 de abril, no había referencia o 1 metro cúbico no más. Bueno, en consecuencia, los proyectos de plantación van a costar más. Por ejemplo, así están el incremento promovido, la versión 2 y la versión 3. Lo que he dicho, 2,69 metros cúbicos por hectárea por año y antiguamente 1 metro cúbico. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque es la credibilidad de nuestro sistema de adicionalidad. Es importante porque me dicen en Aquitania un rebrote de pino marítimo. Me dicen, 4 metros cúbicos, tú eres un loco, no es posible, porque si hay un incendio después de una plantación que tiene, 5 o 10 años, no hay semillas. Así que no hay posibilidad de crecimiento natural y jamás tendremos 4 metros cúbicos. Bueno, pero tú tienes ayudas nacionales para eso. Realizar diagnósticos. Durante una tormenta, una muerte regresiva intensa. Hay un montón de criterios. Diagnóstico de la estación, un diagnóstico de la biodiversidad, por todos los proyectos de más de 2 hectáreas. ¿Cuáles son las características de los proyectos del CNPF? Porque el CNPF escribimos las metodologías, pero también, y yo lo quiero, tenemos nuestro propio servicio
que se llama C+4, lo has visto en la primera diapositiva, para vivir el sistema dentro de él. Y nosotros tenemos una media de proyecto de 5 hectáreas, de 1.000 toneladas, 1.100 toneladas. Hacemos mucho más forestación, un 67% de forestación. Utilicemos 83 especies en total y podemos ver las especies que utilizamos. Bueno, el Quercus arbor, el Abeto Douglas, Quercus pubescens, etc. Y nuestra identidad en el CNPF, como somos al origen del sistema, es la mezcla de especies con 7 especies por proyecto. Eso frente al cambio climático, frente a la necesidad de adaptarse. Y así son los proyectos registrados. Se puede ver en el sitio que se llama Label Bas Carbone, lo he mostrado hace poco. Ahora hay 1.700 proyectos en el Label Bas Carbone, 5 millones registradas, pero el más, repoblación forestal, 1.700.000 toneladas. El carbón agri no es forestal, grandes cultivos tampoco, y forestación, lo es. La mitad de las toneladas procede de proyectos forestales. Un ejemplo de cobeneficios, por ejemplo, en esa parcela, así que los técnicos han dicho, junto al arroyo hay una plantación de arces y fresnos. El seto que separaba las dos parcelas existe todavía. Un cerezo increíble, un árbol increíble. Plantación de alerces a unos 20 metros del arroyo. Todo eso son cobeneficios. Cobeneficios de biodiversidad, pero también tenemos cobeneficios sociales, cobeneficios a propósito del agua y del suelo. Así que está la curva de los proyectos nuestros y estamos creciendo. Somos en Francia el segundo productor de proyectos. Atención a las prácticas, no he puesto el nombre de las entidades. Nosotros estamos al centro, el CNPF, pero viste que la diferencia posible, puede ser que hay una sobreestimación voluntaria de las clases de fertilidad, y así es importante. Y al final, el precio más o menos, la metodología de forestación arriba y de reboisement abajo, la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? He olvidado. De reconstitución. Viste, entre 26 y 69 euros por tonelada. Gracias. Muchísimas gracias, Roland, por tu exposición y por tu esfuerzo por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y vamos ya con la tercera mesa de la mañana, que se titula Las inversiones socialmente responsables y el sector forestal español. Modera Carmen Avilés, profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Carmen, cuando quieras. Y como ya estáis todos con micrófono, pues vamos a ir muy rápidamente. Como ponentes tenemos a Jaime de Rábago, que es director corporativo del Grupo Silvestris, a Luis Javier Sánchez, director de Sostenibilidad y Servicios Ecosistémicos de ENCE, David Cano, socio y fundador de Analistas Financieros Internacionales, y a Francisco Benedito, CEO de Climate Trade. Cuando queráis. Gracias. Tercera mesa.
¿Ya con ganas de irnos? No, espero que no, ¿verdad? No. Vale, no, porque esta es la buena. Efectivamente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarnos a participar en esta mesa en la que vamos a hablar de esas propuestas de futuro para el sector forestal. Propuestas de futuro que, bueno, como veis, van a estar 4 grandes espadas comentando, diciendo desde distintos puntos de vista. Cuando me plantean el moderar esta mesa, yo empecé a ver un poco esto de las propuestas de futuro y lo primero que hice es ver lo que hay. Y lo que hay es que en el sector forestal todo el mundo nos mira. Nos mira Europa y nos dice, oye, tenéis que estar porque hay una estrategia 24-29 en la que vamos a impulsar la competitividad, vamos a realizar o culminar ese éxito de la transición ecológica, además de la energética y la digital. Vamos a tener que hacer un entorno favorable para la innovación, además de para los negocios que se generan en Europa. Y todo esto tiene que pasar por la circularidad, por la investigación, la innovación, el mirar a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, el mirar hacia una biodiversidad, el mirar hacia un consumo sostenible del agua, un cuidado. Y en todo esto, a mí me aparece siempre un árbol. Directamente, cuando hablamos de, efectivamente, mitigación y adaptación, siempre hay un bosque de por medio, siempre. Ya sea por la vía de esa compensación que se ha estado hablando tanto aquí, como sumidero, pero también desde el inicio de la cadena de valor de cualquier industria podemos aportar desde el bosque mucho para hacer esa descarbonización. Vale. Empezamos a ver el tema de circularización vinculado con el agua. Bueno, pero es que el agua, en muchos casos, y ya lo hemos estado viendo aquí con el canal de Isabel II, tiene una relación intrínseca entre el bosque, el sector forestal y ese bien necesario para la vida. Bueno, hablamos de biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad estamos incorporando también elementos muy vinculados con el entorno natural en el que está el sector forestal involucrado. Por lo cual vemos que, oye, la oportunidad la tenemos, ¿no? Pero ha salido aquí algunos aspectos curiosos y creo que se han repetido sustancialmente, pues que hay una normativa nueva, antigua, que nos está obligando a las industrias, a las empresas a adaptarnos y a mirar hacia el bosque de alguna manera. Lo que no me queda muy claro es si el bosque está mirando hacia las empresas, si eso es algo que tenemos que poner aquí en medio. Pero vemos que hay legislación que hay que cumplir, que tiene que ver con esa sostenibilidad que pasa por el entorno natural, que estamos generando registros para poder calcular, gestionar, mitigar, reducir, compensar, informar, comunicar acerca de las emisiones de esa contaminación que estamos emitiendo desde el punto de vista industrial en cualquier ámbito. Y toda esa legislación lo que hace es, en cierta medida, como generar cierto problema, y es que las grandes empresas se tienen que adaptar. Todas las normativas de obligado cumplimiento, de reporte financiero, no financiero, de sostenibilidad, de DUDR, podríamos decir una cantidad de siglas inmensas. Pero además a eso se une pues, que tenemos que ser más competitivos y si tenemos que cumplir mucho, pues a lo mejor nos dedicamos a cumplir a informar sobre nuestro cumplimiento, que realmente hacer las cosas que tenemos que hacer. Vale. Por eso salen otra serie de decretos, otra serie de normas, el ómnibus, que dice, oye, vamos a poner un poquito de sentido aquí, y ponen algo de sentido. Fenomenal. Pero, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? Y me voy a lo siguiente que ha salido aquí, el valor. El valor como los soldados, se nos tiene que presuponer en el sector forestal. Pero no sé si lo tenemos claro. Probablemente nosotros, desde el sector, lo tenemos claro, nuestro sector es valioso. La pregunta es si es realmente valioso para los que están fuera, que nos puedan ver como solución a muchos de los problemas que ellos tienen. Y creo que ese es el quid de la cuestión de esta mesa en la que hoy estamos. Hecha esta introducción, yo lo primero que necesito saber es, en cierta medida, cómo estamos respecto de esa aportación de valor, hacia quién aportamos valor, cómo lo hacemos, qué es lo que estamos haciendo, sobre todo para trabajar en pos de esa sostenibilidad. Entonces, quería lanzarle la primera pregunta aquí para abrir mesa directamente a Jaime, para que nos cuente desde el Grupo Silvestris cómo crees que realmente se está viendo ese valor
respecto de la sostenibilidad vinculado al sector empresarial. Bueno, primero de todo, muchas gracias Carmen por la coordinación, y a Senfo y al foro, porque bueno, pues este tipo de jornadas creemos desde Silvestris que son muy importantes para dar a conocer lo que se está haciendo y lo que creemos que se debe hacer. A ver, lo que puedo contaros es, desde la perspectiva de un proyecto como el que hemos lanzado en Silvestris, pues cómo hemos percibido la captación de valor y cómo pensamos que va a continuar siendo, porque pensamos que va a continuar siendo. Nosotros, la verdad es que solía decir a mis dos amigos, compañeros y socios, Quique y Fran, que, bueno, lo primero de todo, que me engañaron, porque me dijeron que ibas a ir al campo y, pues, como soy el de los números, pues no salgo nada al campo. Aquí ha dicho, alguien ha comentado, y es verdad, lo del sentimiento que te provoca el campo y tal. Pues bueno, yo al final lo tengo que traducir en números y, bueno, pues me engañaron. Pero bueno, aquí estamos. Pero sí les decía que una semana en Silvestris era equivalente a un mes en cualquier otra empresa en la etapa en la que nos situamos desde hace 3 años. Como saben, levantamos el primer fondo de carbono basado en reforestación para España y Portugal por hasta 100 millones de euros de inversión. Desde entonces, desde el lanzamiento del fondo hasta ahora, hemos duplicado plantilla, hemos triplicado facturación, hemos tratado de aunar los diferentes puntos de la cadena de valor en la empresa, en los proyectos de reforestación, pues partiendo desde la ingeniería para planificar lo que es el proyecto en sí, los viveros forestales, de planta forestal, la maquinaria, cuántas retroarañas hay en España disponibles y cómo las tenemos que asignar a las que nosotros podemos llegar, las empresas de ejecución y la monitorización de los proyectos, el cálculo del carbono que se está acumulando, es decir, el asociacionismo con un segmento muy heterogéneo de empresas, muy locales, pero también muy internacionales. Tenemos en nuestro accionariado, además de la Fundación Repsol, a Hispasat, precisamente porque veíamos que era estratégico la parte posterior a haber intervenido en el monte. Es decir, el valor que hemos puesto en el mercado creemos que es importante. No solo eso, sino que, en cierto modo, hemos apostado claramente desde nuestro proyecto, desde el Fondo de Carbono, que hemos lanzado, hablamos con varios bancos, con muchos bancos, con los azules, los bancos rojos, el banco naranja, lo que sea, y al final nos fuimos con el Banco Verde, además el Banco Verde francés, Crédit Agricole Indosuez, que sabía lo que estaba haciendo en otras regiones y confió y apoyó este proyecto, junto con la gestora de capital riesgo Portobelo, que es la primera gestora de capital independiente en España, gestora de capital riesgo. Bueno, pues todo ese valor se basa en la confianza, primero, y estamos viendo ahora lo que supone la pérdida de confianza en 3 días, y en la calidad. Y esto ya se ha dicho en todas las mesas, la calidad. Tenemos que garantizar esa confianza y esa calidad. Y el delivery, el entregar en tiempo y en forma, con métricas muy claras, dando confianza. Por tanto, el primer mensaje que me gustaría dar en esta primera intervención es que el puente que se hablaba en una de las mesas anteriores entre lo que es el mundo forestal y lo que es el mundo de la empresa, tiene que ser un puente que construyamos muy sólidamente, porque el dinero es lo más miedoso que hay en el mundo. Y para que alguien te confíe, siempre decimos, no, bueno, los grandes inversores, no, todos y cada uno de los que aquí, los que ya peinamos canas o no peinamos, tendremos nuestro fondito de pensiones y tal, somos inversores y no dejaríamos el dinero a cualquiera. Bueno, pues lo mismo para este tipo de proyectos. Nosotros les podemos contar muchas historias, muchas milongas, pero hay que demostrarlo sobre el terreno, hay que hacer un estudio previo de viabilidad y hay que hacer un estudio de rentabilidad. Entonces, bueno, pues ese es el primer
Madre mía, se nos abre aquí mucho hilo. Me quedo con una cosa que ha comentado Jaime, que es esa cadena de valor. Esa cadena de valor necesaria vamos a ir poquito a poco, de principio a fin, pues desde que tenemos una plantación y demás, hasta que al final se consigue instrumentalizar a través de un fondo de inversión todo lo que estamos hablando. Pero eso requiere un tratamiento muy cuidadoso y con mucho mimo de esa cadena de valor. Y quería preguntarle a Javier Sánchez de ENCE, precisamente desde ENCE, ¿qué es lo que se hace para hacer que la cadena de valor que vosotros tenéis esté apoyando y aportando ese granito para que al final el valor total sea superior? Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a esta mesa y quería felicitar también al foro porque hoy estamos hablando sobre todo de capital natural, que es una palabra que en términos no lo he oído mucho hoy, pero querría destacarlo porque esto es lo que tienen nuestros bosques, es un importante capital en términos naturales y esas son las soluciones que estamos buscando. Bueno, desde ENCE, ¿qué aportamos en la cadena de valor? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de servicios ecosistémicos, lo que nos gusta hablar es de gestión. Creemos que es uno de los elementos importantes. Muchas veces estamos hablando de sumideros, de reforestación, de cuántas hectáreas reforestadas. Para nosotros nos gusta hablar de cuántas hectáreas gestionadas, porque creo que eso es la base de todo esto, que no es a flor de un día. Los proyectos forestales, todos lo sabemos, son proyectos a largo plazo, lo acabamos de comentar, que es importante para dar esa seguridad. Y nosotros creemos que uno de los puntos fuertes que tienen que tener los proyectos forestales y que creemos que podemos aportar, desde luego desde ENCE, es la gestión. Nosotros somos una empresa que ya tiene muchos años de experiencia, tenemos 60 años de gestión, somos conocidos por los eucaliptos, pero mucha gente se olvida que tenemos pues, prácticamente unas 20.000 hectáreas de bosques naturales que gestionamos y que también son sumideros. Y que también son sumideros y reservorios de biodiversidad. Y eso conlleva pues, una gestión que tiene que ser precisa y detallada. Uno de los elementos claves que tenemos es nuestra relación con nuestro entorno. Y el entorno, no hablo solamente del entorno natural, por supuesto que sí, pero estoy hablando del entorno de empresas. Es importante para que todos estos proyectos salgan adelante y que puedan dar seguridad tener buenas empresas, una red de empresas que nos den solvencia, cambien los trabajos, que nos aporten seguridad, que tengamos gestión a largo plazo. Nosotros casi todos los proyectos que tenemos son en montes patrimoniales nuestros, es decir, montes que somos los propietarios, con lo cual nos implicamos en nuestra casa, es decir, no queremos que nuestra casa se nos venga abajo, gestionamos a largo plazo. Y en los montes que hacemos, en los cuales hacemos proyectos de servicios ecosistémicos con propietarios, pues también siempre con contratos en los cuales nosotros somos responsables de la gestión a 30 o 40 años. Si nosotros nos comprometemos a que eso sale bien, es culpa nuestra, es beneficio, o sea, mérito nuestro en parte, por supuesto, porque estamos haciendo, pero también si lo hacemos mal es culpa nuestra, con lo cual aportamos la fiabilidad al propietario. Y luego dentro de ese entorno creo que es importante destacar también el entorno social. Porque aquí uno de los problemas que hemos detectado en los arranques de todo esto, los arranques siempre son confusos, distintas metodologías, distintas formas de trabajar, es que había mucho revuelo entre los propietarios forestales, porque se les venían ofreciendo cosas, oro y moro, que no sabían que si lo que les daban era cierto o que no, porque el carbono a fin de cuentas es una cosa etérea. La madera sí la vemos, el carbono cuesta más verlo, ¿no? Entonces nosotros creemos que es muy importante tener una relación de confianza con la propiedad, porque creemos que esto, yo soy de los que cuando estudié la carrera de Montes nos hablan de externalidades, nos decían que esto era una cosa que tenía que dar beneficio al propietario, y esa es la política de ENCE. Nosotros queremos que esto deje dinero al propietario. Obviamente somos una empresa, nosotros vendemos, ganamos dinero como debemos hacer, pero nosotros creemos que los servicios ecosistémicos son una oportunidad muy importante para los propietarios forestales, para el entorno rural. Esta mañana se ha hablado de unas cuantas cifras, ese 55% de superficie forestal. Bueno, pues esa superficie forestal está en los terrenos rurales de España, donde está casi un 16% de la población. Esa población tenemos que fijarla y esto es una ayuda importantísima, ¿no? Entonces creo que con buena gestión, con buenas empresas que nos acompañen, grandes, pequeñas, y luego, como han comentado unos compañeros de la mesa anterior, con buena tecnología, ideas innovadoras, creo que podemos dar fiabilidad para que esto no sea algo solamente potencial, sino una herramienta real y que aporte riqueza y, sobre todo, que sirva para mejorar la gestión de los montes en España. Claro, o sea que al final todo se basa en esa gestión forestal desde una entidad como ENCE o cualquiera que esté involucrada en estos procesos, no solamente de compensación, sino mucho más. Esa es la base fundamentalmente. Pero claro, la pregunta es, ¿y esto? Desde los mercados de esas entidades que van adquiriendo esos créditos de carbono o van buscando esa compensación efectiva, ¿cómo se ve? ¿Cómo dinamizáis, en este caso Francisco Benedito de Climate Trade, cómo dinamizáis vosotros estos procesos para que realmente se valore desde un mercado ese inicio, esa gestión forestal sostenible? ¿Cómo lo veis? Bueno,
Principalmente las compañías están buscando, en España particularmente, están buscando proyectos locales, ¿no? Entonces, al final, cada día, gracias desde hace 7 años que comenzamos en esta andadura, estamos viendo más y más proyectos en territorio nacional y más iniciativas, ¿no? Principalmente, el año pasado estuvimos en este mismo foro hablando de la nueva iniciativa de manejo forestal, ya no solo el tema de reforestación, porque sabemos que en España la gran necesidad que hay es de un properly manejo forestal adecuado, ¿no? un manejo forestal adecuado. Ese manejo forestal adecuado puede generar créditos de carbono que en otros países ya se están generando, como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, en cualquier sitio, que se llaman IFM, Improved Forest Management, y que son créditos de carbono que deberíamos de poder incorporar también dentro de ese propio registro del MITECO que ahora mismo se está renovando, ¿no? Nosotros desde 2017 pues, tenemos la suerte de habernos convertido. Fuimos la primera plataforma de compra-venta de créditos de carbono en España y utilizando tecnologías, las nuevas tecnologías, y a nivel internacional. Fuimos la primera plataforma del mundo. Y hoy tenemos pues, la mayoría de proyectos que existen en el MITECO están presentes en Climate Trade. Pues obviamente con nuestros amigos de Silvestris pues, hemos colaborado en muchas ocasiones y con muchos otros desarrolladores. Y la verdad que desde mi punto de vista, las compañías efectivamente quieren, pues obviamente hay una gran separación todavía entre departamento de sostenibilidad y departamento de marketing, que creo que eso hay que empezar a juntarlos cuanto más mejor, porque al final el dinero los tienen los otros, no los de sostenibilidad, por desgracia. Y creo que es un momento en el que tenemos que ser capaces de empujar más a las compañías porque ellos quieren hacerlo en España. El problema es que pues muchas veces se ve como un pain, más que como algo que pueda, más como un daño que algo que realmente, que es lo que me decías tú antes, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para que la gente vea esto desde otro punto de vista? Yo creo que lo llevamos o sea, el tema de los bosques, cualquier empresa de España lo lleva en el ADN. Es decir, si quiere hacer algo de sostenibilidad, lo primero que piensa es voy a reforestar. Y la prueba está en ese fondo que crea Silvestris de que muchas más empresas quieren empezar a tener sus propios bosques. Pero hay que ir un poquito más allá, es decir, ya no solo ir directamente a reforestar, sino integrar otro tipo de cosas y que luego lo puedan comunicar mejor, ¿vale? Para que eso genere mayor riqueza para la compañía indirectamente y que la propia compañía disponga de más recursos para poder gastar más en este tipo de iniciativas, ¿no? Y luego digitalizarlo mucho mejor y empezar a utilizar pues, los MRV, los Digital MRV, desde el punto de vista digital, satélite es súper importante, que podamos monitorear lo que se está haciendo, si esos árboles, pues de verdad, porque hay compañías que pues, al final venden carbono, pero luego hay que ver quién está haciendo realmente bien las cosas, y para eso es muy importante. O sea, al final no sé si cuánto es mejor, ¿no? Sabemos que la forma manual de toda la vida funciona, pues hay otras formas más tecnológicas como con los drones y tal, hay que ver luego pues, la diferencia entre cuántos cuajan, cuántos no cuajan y luego lo que realmente sale de ese carbono que estamos vendiendo, ¿no? Porque eso es importante. Porque yo siempre digo una cosa, había un cliente mío que siempre decía, oye, las cosas de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuántos impactos de positivos estamos generando con las plantaciones que estamos haciendo? Entonces, todo eso tiene que medirse y por eso yo creo que vamos avanzando a nivel europeo, pero a un poquito lento. Yo siempre me parece que vamos lentos, la verdad es eso, pero bueno. Ya sabes que en el sector forestal lo del turno lento lo llevamos en la sangre directamente, o sea que vamos a ir tranquilamente. Pero claro, es cierto, me estabas comentando ese impacto que tiene toda la gestión forestal, las métricas, la transparencia. Me llama mucho la atención eso de vincular, no lo había visto desde ese punto de vista, el Departamento de Sostenibilidad con el Departamento de Marketing. Y yo siempre ahí digo que el momento en el que sostenibilidad entra dentro de reportes financieros, ya, es el momento. Y aquí pues miro a David Cano, él viene de AFI, y la pregunta es, ¿realmente ese vínculo entre la sostenibilidad, entre el potencial que puede dar un bosque, por ejemplo, español, un monte español, es lo suficientemente bueno como para que se pueda incorporar directamente en un departamento financiero, una necesidad de inversión, una oportunidad de inversión para una empresa o para un inversor cualquiera?
Sí, sí. ¿Qué oportunidades podría haber? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo del otro lado, que decías antes. Lado oscuro. Yo soy copropietario y director de una gestora de fondos de inversión. Mi mundo son los mercados financieros, son las inversiones, y mis clientes, mis interlocutores, es gente que tienen dinero. Antes se comentaba por aquí, si dinero hay, dinero hay más que de sobra, y además el dinero ahora necesita conseguir rentabilidad real. Como sabéis, hay una cierta inflación, no es que sea una inflación muy alta, pero hay una cierta inflación, y los tipos de interés libre de riesgo están por debajo de ese tipo de interés, y por lo tanto hay una cierta necesidad en conseguir algo de rentabilidad. Y es verdad que los inversores están un poco hartos, sobre todo en días como estos, de la extremada volatilidad en el mercado bursátil. Son conscientes de que seguramente las altas rentabilidades se consiguen en renta variable y se consiguen en la bolsa, y están dispuestos a sufrir ante esa volatilidad, pero solo por una parte de la cartera. Y que por la otra parte de la cartera necesitan activos reales, necesitan algo que puedan ver y que no necesariamente generen un alto rendimiento. Yo no lo sé, y creo que esto es un debate, una conversación que podemos tener con vosotros, porque no sé qué expectativas o qué pensáis, qué expectativas tienen los inversores cuando van a invertir en activos reales, y os aseguro que no son expectativas de altísima rentabilidad. Y sobre todo, cuando la rentabilidad o cuando la inversión puede generar un impacto, cuando la rentabilidad puede tener o puede proceder de algo que no sea exclusivamente ese flujo de caja, ¿no? Sino que además estés consiguiendo el desarrollo de una determinada región, estés consiguiendo que se reduzca la despoblación, lo estás consiguiendo. Y ese tipo de parámetros cada vez se tienen más en cuenta cuando uno analiza la rentabilidad, ¿no? Y sobre todo, como digo, en aspectos de estos que llamamos de mercados reales, de activos reales, ¿no? Y por lo tanto creo que ese es uno de los cambios radicales que se están produciendo, y por eso entiendo que tiene cierto sentido que una persona como yo esté en un foro como este para trasladaros que efectivamente estamos necesitados de invertir en activos reales, y ante lo que aquí comentáis, seguramente la inversión en un bosque, en términos genéricos, luego podríamos entrar, encaja a la perfección con lo que están buscando nuestros clientes, ergo con lo que estamos buscando nosotros. Francisco, en este sentido, claro, aquí vemos que claramente existe ese interés, ¿no? Pero vosotros, desde Climate Trade, ¿qué tendencias veis respecto de la inversión en sostenibilidad y, sobre todo, en aquellos aspectos relacionados con el bosque, con el monte? Bueno, hay gran apetito por el tema de la inversión en sostenibilidad a nivel internacional. Nosotros estamos presentes en 4 países y hay muchos fondos que no pueden alocar esos fondos, valga la redundancia, porque no tienen realmente oportunidades de hacerlo, ¿no? Hay muchos. ¿Cuántos bonos verdes son bonos verdes de verdad? ¿No? Es decir, sí hay mucho, pero realmente enfocados en el tema de carbono, enfocados en el tema de biodiversidad. Nosotros trabajamos en la primera iniciativa de biodiversidad, uno de mis socios, junto con una compañía colombiana, pues creamos el primer protocolo de biodiversidad del mundo, con los primeros créditos de biodiversidad del mundo, y los publicamos en Climate Trade hace 2 años. Y empezamos a vender hace 2 años. Ahora mismo pues hay muchos más protocolos de biodiversidad y muchos más créditos en el mercado, y es una tendencia al alza. Sí que es verdad que luego hay que ver el riesgo, o sea, la rentabilidad de todos esos bonos de biodiversidad, de créditos de biodiversidad, es que en Latinoamérica lo llaman bonos de biodiversidad, porque al final es verdad que integra carbono, pero el carbono no es la parte fundamental, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por no enrollarme, yo pienso que la rentabilidad de los activos climáticos cada día va a ir increciendo, pero tenemos que ser capaces de hacer un mix adecuado, es decir, tenemos que definir qué hay dentro de ese, o sea, qué activos hay dentro de ese fondo, ¿no? Es decir, nosotros quisimos montar el primer fondo de créditos de carbono del mundo hace 4 años y bueno, hubieron varias etapas en los mercados de carbono, pero me refiero a la nueva ola, ¿no? Y había un poco de miedo. Luego sí que fue el IFM, el fondo australiano, no me sale el nombre, el fondo del World Bank, el IFM, creo, ¿no? El Monetary Fund, no, el otro, el IFC, perdona. El IFC creó el primer fondo de créditos de carbono. Y hoy en día pues está vigente y están invirtiendo en proyectos de carbono. El tema es, efectivamente, qué créditos de carbono, dónde inviertes. Porque, claro, luego tienen que poder venderse esos créditos de carbono y tienen que generar una rentabilidad para el subyacente, tienen que generar una rentabilidad para el inversor. Entonces, en esas partes estamos intentando crear vehículos que atraigan más capital a los mercados de carbono.
Y yo creo que, bueno, pues en España, conforme y en Europa, conforme vayamos evolucionando, cada vez va a haber más apetito por eso. Mucho apetito, y no es por la hora, es porque realmente hay necesidad de ello. Es cierto, habéis estado comentando que existe ese apetito, pero que requiere de alguna manera de ciertos cambios sistémicos probablemente dentro de lo que es el propio sector y de aquellos que acompañan al sector para que realmente los proyectos de compensación se puedan poner en marcha para que se puedan incorporar en estos vehículos financieros. Liquidez es muy importante. Claro, efectivamente. Entonces, aquí voy a lanzar la pregunta a Jaime y Javier. Por un lado, hemos hablado de esos servicios ecosistémicos y de proyectos de compensación. ¿Qué creéis? Y aquí el que abra primero la veda, pues fenomenal. ¿Qué creéis que falta por hacer? ¿Qué es lo que se tendría que incorporar para que realmente esos proyectos de compensación se pudieran incorporar en un instrumento financiero como los que estamos comentando? ¿O de qué manera se podrían vertebrar esos sistemas para que los créditos de biodiversidad de servicios ecosistémicos también se puedan incorporar en estos vehículos? ¿Cómo queráis? Bueno, por dividir en dos partes, el crédito de biodiversidad pues es, para nosotros, al menos, es una segunda derivada. A ver, yo entiendo que uno de los retos que tenemos en el futuro es la escalabilidad de los proyectos. Para que se hagan una idea, el otro día pedimos el dato desde el comité de dirección de cuántos proyectos habían entrado en Silvestris. En proyecto me refiero a un contacto con un propietario, un contacto con un ayuntamiento, con 800. 800 proyectos en 3 años y medio, de los cuales nosotros hemos llegado a registrar, o bien nosotros o las carteras del fondo, que son las titulares, o empresas vinculadas de alguna forma a Silvestris, unos 220 proyectos. Es decir, el funnel es importante y la trabajera, en términos muy de castellano de Valladolid, la trabajera de 800 a llegar a registrar 220, no se pueden ustedes imaginar lo que supone. Estamos hablando que hemos registrado casi 2,5 millones de toneladas en proyectos. Hemos llegado a gestionar 7.000 hectáreas. Ese escalado es difícil. Y yo recuerdo perfectamente con alguno de los bancos, no les diré el color porque lo identificarán enseguida, pero me acuerdo que después de reunir a casi 15 personas en una sala, vinieron pues, de las distintas partes del banco para analizar esto que les interesaba, porque eran muy verdes, sobre la publicidad eran súper verdes. Pues intentamos llegar hasta el final, pero no hubo manera de que concretaran y uno ya en confianza me dijo, Jaime, el proyecto que estáis planteando es muy complejo para explicárselo a la gente de banca privada. Pero es que si lo llevamos a la gestora, sois minúsculos para poder construir algo que para nosotros sea rentable. Esa fue la contestación, y había miedo, y lo ha comentado Benedito, hay una falta de conocimiento de en qué consiste la cadena de valor de todo el proceso, desde que tomas dinero de los inversores hasta que le das la rentabilidad, que pues hay que intentar escalar, hay que intentar perfeccionar, hay que intentar meter unos KPIs clarísimos para que los inversores estén tranquilos. Si hay retrasos por determinadas cosas, ¿por qué se están produciendo retrasos? Nosotros hemos abierto una filial en Portugal hace 2 años. En 3 años llevamos 3 gobiernos. En 3 años. Entonces, ¿cómo vamos a poder intentar establecer una cadena de valor suficientemente potente para poder hacer proyectos en Portugal si todavía no hemos sido capaces de poner en marcha un estándar? Por tanto, ahí también hace falta que de algún modo las administraciones, si me permiten, los que ya pasamos los 50 de largo, había un personaje en la transición, un humorista que era Pedrito Ruiz, que tenía en aquel entonces pues bastante predicamento. Y recuerdo perfectamente, se me quedó grabado de pequeño, que tenía una expresión que utilizaba continuamente, y era cuando hablaba de España, decía Españas pequeñas y cabreadas.
Bueno, pues eso, trasladado a todo lo que estamos haciendo, pues es complicado, es muy complicado, porque no vale lo mismo en cualquier zona. Por supuesto que no es lo mismo gestionar bosques en Galicia que gestionarlos en Andalucía, por supuesto, no es lo mismo. Pero los estándares mínimos, como el registro de la Oficina Española y todo por lo que hay que pasar para acceder a los montes públicos, los concursos, todo eso, a nuestro entender, y desde un punto de vista muy constructivo, deberíamos tratar de homogeneizarlo y que se imitasen las mejores prácticas para poder hacer escalado. Y en cuanto haya escala y calidad, habrá dinero, porque el dinero está, lo único que tiene que fijarse en nosotros. Sí, bueno, yo por complementar también un poquitín lo que estabas comentando, dentro de los elementos que pueden contribuir a que esto avance mejor o peor, desde luego el marco regulatorio tiene que ver, bueno, en España tenemos la peculiaridad de nuestras 17 comunidades autónomas, que, bueno, pues que a efectos de permisos y de seguimiento y demás son distintas, pero el marco regulatorio es importante. Tenemos ahora, se ha comentado anteriormente, una oleada regulatoria, vamos a ver el proyecto Omnibus cómo va. Pero el marco regulatorio lo que nos hace es que, bueno, pues nos deja con muchas imprecisiones, porque no sabemos para dónde vamos a ir, no sabemos cómo va a acabar el MITECO cuando tenga que adaptarse plenamente a lo que dice la Unión Europea, porque ahora mismo, en un principio, parece que compatibilidad mucha no hay. Veremos qué pasa en Portugal, veremos qué pasa en Galicia. Pero dentro del marco regulatorio también tengo que reconocer que hay elementos del marco regulatorio que son buenos. El año pasado hemos trabajado muy potentemente en la directiva CSRD en la compañía, y la directiva CSRD ayuda a estas cosas. Es cierto que una complejidad extrema, es una locura, pero la directiva, creo que lo comentaba una compañera antes, es una directiva disfrazada de reporting, pero es una directiva de gestión. Efectivamente. Es decir, nosotros, en la propia compañía, teníamos un plan de biodiversidad y a partir de directiva CSRD nuestro plan de biodiversidad ha cambiado. Y es de biodiversidad y hemos empezado a lanzar planes específicos para determinadas especies, procedimientos de impacto mejorados porque lo pide directiva CSRD. Es decir, todos estos elementos que tienen que ver con la biodiversidad, con los servicios ecosistémicos, están acompañados por la regulación. Lo que pasa es que, claro, la regulación hay que hacerla poquito a poco y de forma ordenada, porque si no, esto es morimos en el intento, ¿no? Y luego solo dos cositas que también creo que tienen que ver con el futuro. Por las metodologías. Metodologías no hay. Faltan muchas metodologías. Estamos hablando de biodiversidad, pero aquí en biodiversidad, pues lo que habéis hecho vosotros, lo que haga cualquiera. Nosotros estamos trabajando con metodologías de FSC, pero las metodologías son complicadas y tardan mucho en adaptarse. Y muchas veces las cosas que nos vienen de Bruselas, digo Bruselas porque a fin de cuentas es el marco en el que estamos, bueno, en Bruselas hay muchos burócratas, pero creo que pocos técnicos. Y eso genera problemas luego a la hora de aplicarlo, ¿no? Entonces, ahí habría que incidir mucho y ahí tenemos que implicarnos mucho los profesionales para que luego eso se pueda llevar a un elemento real, una absorción real, un crédito real que pueda ser vendido y que dé confianza a alguien, porque si no, estamos aquí hablando de pájaros y flores y eso es lo peor que nos puede ocurrir, que tenemos una herramienta muy buena, pero que luego no sepamos concretarla. Y ahí enlazo con el último tema, comunicación. Nos falta comunicación entre la administración y los propietarios. Yo hablo con muchísimos propietarios, nosotros trabajamos con miles de propietarios. Los propietarios más o menos saben de qué le estamos hablando, pero más o menos no saben realmente de qué le estamos hablando. Y muchas empresas, incluso tecnológicas fuertes, incluso empresas, bancos, que nosotros hablamos, a veces creen que saben de esto, pero no saben de esto. A veces vienen con ideas preconcebidas, ¿no? No digo que sean tontos, digo que nos falta pedagogía y eso es un debe que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que como forestales tenemos que contribuir a explicar esto mucho mejor, porque si no corremos el riesgo de que, ya he dicho antes, una herramienta muy buena que tenemos, muy potente, y en España especialmente, que tiene mucha potencialidad, pues que se nos vaya por entre los dedos, ¿no? Tenemos que concretar estas cosas. Pues es un reto importante. Precisamente, además, esa parte de comunicación yo creo que es algo que subyace en cualquier actuación que hacemos cuando intentamos salir fuera del sector forestal. Y aquí, pues obviamente, te miro a ti, David, eres el que yo creo que más lejos está inicialmente. ¿Cómo podríamos comunicar mejor para llegar a un inversor y que pueda realmente mirar hacia nosotros? Sí, sí. ¿De qué manera? No, efectivamente, estoy muy lejos. Y yo creo que es lo útil de esta sesión, ¿no? ¿Por qué habéis invitado a una persona que está tremendamente lejos de lo que es vuestro día a día? Bueno, pues porque precisamente eso pone de manifiesto que hay que acortar, hay que reducir ese camino.
Y se ha comentado que seguramente los financieros y nuestros clientes, ¿no?, que en última instancia pues no conocemos el modelo de negocio, pero como tal vez tampoco conocíamos hace un tiempo, o debemos reconocer que también es complicado, porque pensáis que sabemos hacer un descuento de flujos de caja de una compañía como Nvidia, o sabemos verdaderamente calcular las probabilidades de que un determinado bono vaya a impagar. O sea, efectivamente es complejo, pero en ese sentido, bueno, no tenemos miedo. Luego le aplicamos una serie de primas por riesgo y demás, ¿no? Pero que sí necesitamos, es obvio, que nos contéis lo que es. Y yo voy a decir, por provocar un poco, y que también aceptéis que entremos en este mundo vuestro, porque nos ha pasado en otros mundos diferentes, en donde a veces se nos mira con rechazo, ¿no? Dice, ¿qué hacen estos financieros? ¿Van a venir aquí y van a destrozar nuestro sistema o van a destrozar nuestro servicio? ¿O ya viene aquí esta gente que son unos especuladores y nos van a poner un montón de restricciones y demás? Es decir, que seguramente el proceso es por los dos lados, ¿no? Que no tengáis miedo por poner un financiero en vuestra vida. Yo le diría a los financieros que efectivamente invertir en un activo que seguramente a mí me es muy útil, ¿eh? Y eso que tengo aquí a un ingeniero que me ayuda mucho en entender lo que son los bosques y lo que son los árboles y demás, y algo estoy aprendiendo. Cuando he visto aquí los nombres en latín de las especies, pues alguna conocía, pero la mayoría no las conocía. Sí, también nosotros es obvio que tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Pero como digo, ¿no?, yo creo que estamos bastante más cerca de lo que en principio podíamos pensar, ¿no? Y eso es un poco lo que me gustaría animar. No sé si igual en tu comparecencia de antes había un punto de crítica hacia la necesidad de las gestoras, ¿no? Nosotros también tenemos un problema, y yo también quiero trasladároslo, que estamos supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y en cierto modo hace bien la CNMV. Es decir, cuando yo recomiendo a un cliente que invierte en un determinado producto, la CNMV me dice, oye, ¿tienes súper claro que el cliente conoce los riesgos? ¿Tienes súper claro que el cliente sabe lo que es? Oye, gestora, te superviso, te regulo, porque tenemos que tratar de evitar que haya fraudes, ¿eh? Y por desgracia en este mundo ha habido algún fraude en tiempos anteriores, y ese tipo de cosas, la CNMV, oye, cuando vais a coger el dinero de un determinado inversor, y me da igual que sea un particular, que sea una oficina familiar, que sea una fundación o que sea un fondo de pensiones, ¿eh? Son distintas tipologías de clientes. La CNMV, si se quiere garantizar bien que el cliente entiende el producto, que le hemos contado bien los riesgos. Digo un poco porque puede ser que vosotros percibáis que una gestora pone muchas trabas y que una gestora tiene muchas exigencias, pero es que en cierto modo nos lo pide la CNMV para dar un poco confort a ese cliente que se está metiendo, bueno, pues en un mundo que en principio es desconocido, ¿no? Por lo tanto, yo es un poco la conclusión que sacaría, que sí, que hay una cierta distancia, pero que seguramente la podamos ir cerrando, ¿no? Claro que al final esto podríamos a lo mejor traducirlo a tenemos que tener confianza. Pues confianza en que lo que estamos haciendo desde el sector forestal es bueno, basado en esa gestión forestal sostenible, en ese impacto, ese triple impacto, y que desde el punto de vista de aquel que nos mira, pues que realmente también esté haciendo las cosas con esa idea. Y aquí lanzo otra pregunta, que es la de abrir el melón. ¿Creéis que las empresas invierten en el sector forestal, hacen sus proyectos de compensación, etcétera, porque lo creen? ¿O lo están utilizando como una especie, no sé si ya greenwashing o rainbow washing, por aquello de estar metidos dentro de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo lo veis? Lanzo aquí la pregunta un poco a todos para que se vean las dos. Bueno, yo diría que hay de todo. O sea, yo con lo que he estado, con los clientes que hemos tenido nosotros comprando absorciones y preguntándonos por biodiversidad, hay desde el que quiere una sola absorción porque quiere presentarse a un concurso público y para decir que ha hecho una compensación, aunque eso sea una tonelada, que lo hay, a las empresas que quieren compensar mucho, empresas que están estocando porque quieren compensar dentro de 10 años y quieren comprar a precios baratos. Hay de todo, hay de todo. También hay empresas comprometidas y se nota. Se nota. Las empresas que son comprometidas son las que quieren entrar en el proyecto, que dicen me gustaría reforestar con estas especies, me gustaría implicarme más. Se nota. Todos son buenos, todos son válidos, porque al fin de cuentas el monte lo agradece, pero es cierto que hay de todo un poco. Y todos son clientes, ¿eh? Yo tampoco despreciaría a ninguno de ellos, ¿no? Pero sí que es cierto, menos yo me siento mucho más cómodo con los que les gusta lo que están haciendo y los que se quieren implicar, aún desde el desconocimiento o que tenga que aprender un poco, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay un poquito de todo.
Sí, yo opino igual y de hecho se está produciendo un efecto que ya, o sea, greenwashing ya, bueno, pues nadie hablaría de greenwashing, ya está empezando a haber el greenhashing, que es el hacer cosas pero no anunciarlas hasta que esté contrastado, hasta que veas y a lo mejor dentro de 2 o 3 años lo anuncias. Y eso lo estamos viendo. Y no es por casualidad que entre el 23 y el 24 se han producido muchas distorsiones en los mercados internacionales. Yo me gustaría, y yo creo que ahí, David, pues tenéis mucha experiencia en AFI, yo creo que también es muy importante que demos confianza a los mercados internacionales cuando este loco Carioco nos deje los mercados razonablemente estables, si nos los deja. Sí. Que es, necesitamos estándares internacionales. De hecho, Silvestris, bueno, pues lo digo con orgullo, con la colaboración de AENOR hemos hecho la primera certificación del estándar BERRA VCS en España y Portugal, en un proyecto en Grandas de Salime, en el norte de España. Y eso, pues hombre, ha habido inversores internacionales que nos han llamado. Nos han dicho, bueno, ¿y tenéis más? No, porque hemos apostado por ser patriotas, por ser por apoyar claramente el estándar español, porque creemos que es lo que hay que hacer. Estamos esperando, como agua de mayo, que salga algo parecido al estándar europeo, que sirva de paraguas para que todo esto pueda atraer inversores alemanes, pueda atraer inversiones suizos, inversiones finlandeses, para que inviertan en bosques en España. Y eso es fundamental. Por tanto, el tema de las empresas, yo creo que es creciente el interés, se están sofisticando. Yo recuerdo también que salíamos a veces cabreados de las reuniones porque decíamos, macho, yo ya no estoy para evangelizar, porque es que intentar convencer a algo que ni siquiera te está escuchando, sino, no, pero yo, lo que decías tú, 1 tonelada o tal, o bueno, pero ¿cómo me la vas a cobrar a tantos euros si yo puedo comprar? Pues macho, cómprala a €1 en China o lo que quieras, porque eso no es lo que nosotros estamos haciendo y no es lo que nosotros creemos, porque eso no es sostenible. Entonces, ese vuelo a la calidad que hemos comentado al principio es fundamental y tenemos que atraer a inversores internacionales, porque eso será el despegue real de este sector a nivel europeo. Sí. ¿Hay posibilidad para ello? Yo voy a contar, exacto, por experiencia profesional. En el mundo financiero yo creo que sí que hay cierto apetito por las inversiones en sostenibilidad, en impacto y demás. Aunque seamos sinceros, el gran motor del cambio ha sido la regulación, Sí. Que esto es uno de los asuntos sobre los que podemos debatir, que hay en ocasiones que consigues el cambio porque has puesto una regulación. Y los fondos de pensiones y las gestoras de fondos de inversión nos hemos tenido que retratar y hay una legislación que ha permitido el cambio. Y en el mundo de la empresa, bueno, tú lo comentabas muy bien, depende, ¿no? Nosotros asesoramos varias compañías, yo asesoro personalmente a varias compañías industriales y claro, notas 2 elementos diferenciales. Yo creo que sí que comparten que la sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva de la Unión Europea dentro de unos cuantos años. Una Unión Europea que no ha sido capaz de aprovechar una potencial ventaja competitiva de la globalización o de la digitalización, las 2 grandes palancas del crecimiento de la economía mundial, la Unión Europea se ha quedado un poco más atrás y sí que entienden que si somos sostenibles podemos tener la ventaja competitiva. Lo que pasa es que esa ventaja competitiva, y me ha gustado mucho una frase que ha dicho antes Kiko, ¿no? Algo así como que los bosques no se pueden, no miran a corto plazo, sino a largo plazo. Claro, aquí nos pasa un poco lo mismo, que esas ventajas competitivas derivadas de ser compañía sostenibles no son inmediatas, son a medio y largo plazo. Y las compañías, sobre todo las industriales, que trabajan con márgenes súper reducidos, que tienen N1000 problemas, ahora además los aranceles y demás, te voy a decir que están exhaustas y que seguramente todo esto de la apuesta por la sostenibilidad hay que ir mucho más lenta, porque si no, y aunque crean en ella, porque con la de muchísimos problemas que tienen ahora, meterles una restricción adicional pues puede ser un elemento muy, muy negativo, ¿no? Y eso sí yo lo he visto de cerca en compañías especialmente industriales con las que trabajamos y sí que piden, oye, por favor, un poquito de cambio. Tal vez la ley Omnibus va un poco en esa dirección, ¿no? Y vamos a ir, pero mucho más poco a poco y yo creo que eso el regulador debería tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno,
Yo creo que al final llegará un momento en que la confluencia entre los mercados obligatorios y los mercados voluntarios, ¿no?, también entrará a trabajar en lo que tú comentas, ¿no? Es decir, al final hay empresas que tienen unos márgenes reducidos, que los aranceles les afectan, pero hay otras que tienen grandes márgenes, que generan gran parte del problema y que son los que deberían realmente meter dinero en este tipo de iniciativas, ¿no? Y en grandes cantidades, ¿no? Porque al final, entonces claro, lo que comentábamos antes, compran una tonelada y para presentar su analización, bueno, compran una tonelada o compran 15 y las 5.000 restantes las compran en Latinoamérica, ¿no? Lo cual es válido porque al final es una iniciativa voluntaria y yo la hago porque quiero, no porque me obliguen, ¿no? Entonces, esa voluntariedad, estoy de acuerdo con David de que las nuevas regulaciones son muy importantes. Yo cuando me refería antes al tema de los fondos me refiero que hay mucha liquidez con apetito, pero pocos vehículos donde incorporarla, ¿no? Porque no hay productos, es decir, por aquí en España solo podemos reforestar, ¿vale? Es lo que comentamos, solo podemos reforestar. ¿Qué pasa con la agricultura regenerativa? ¿Qué pasa con los manejos forestales? Es decir, al final son mixes también que tenemos que poder hacer, porque eso es lo que haría permitir otros productos que pudiéramos generar otras rentabilidades, otros precios de mix, de pool, que harían que entraran, y luego obviamente el tema de la Unión Europea es fundamental que llegue a ser un estándar europeo que podamos hacer que vengan capitales foráneos a invertir en España, ¿no? Yo creo que estamos a las puertas, es decir, que cada vez queremos más, que cada vez sabemos más, que cada vez la gente sabe más de esto, que la sostenibilidad, o sea, que por llamarlo, que el tema medioambiental, pues al final va a ser la inversión de las 3 próximas décadas, los mercados van a ir evolucionando, por lo menos se espera eso. Es verdad que hemos tenido muchos altibajos y que cada vez a las empresas les van a pasar más el dedo, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy exbancario y me acuerdo que le pasábamos el dedo a los balances, pues vamos a pasar el dedo al informe de sostenibilidad para ver qué están haciendo de verdad y qué no están haciendo, porque claro, se supone que los verifican, pero ¿quién verifica esos informes de sostenibilidad? ¿Vale? Efectivamente. Bueno, aquí en esta mesa, ya terminando el medio minuto que nos queda, muy poco, hemos hablado de métricas de sostenibilidad, de impacto, pero no hemos hecho esos titulares de propuestas de futuro. Entonces, en 2 segundos cada uno, si me tuvierais que dar un titular de cuál es vuestra propuesta de futuro para que el sector forestal salga del bosque, ¿cuál sería? Para que realmente se vea valioso fuera de ese sector forestal. Yo lo tengo súper claro, es financiaricemos. Algunos dirán que no lo quieren que entremos allí, financiaricemos, pero no y financiarizarlo no para obtener grandes plusvalías de capital. No queremos entrar en un bosque para venderlo dentro de 10 años por 1x3 o por 1x4. No, que para eso ya tenemos las acciones. Para generar flujo de caja recurrente y rentabilidades del 5, 4, 5%, no más. Yo diría que gestionemos bien los montes para tener financiación. Muy bien. Pues yo aludiría, por razones profesionales, estuve un tiempo ligado al mundo de la defensa y en 15 días se ha solucionado un tema que se llevaba negociando con el Ministerio de Defensa durante décadas. ¿Y cuándo se ha solucionado? Cuando hemos visto las orejas al lobo. El potencial destructivo que tiene el cambio climático es muy importante y creo que en algún momento las autoridades se darán cuenta de que tienen que potenciar esto de verdad. Y si desde las autoridades se potencia esto de verdad y hay un paraguas, los inversores podrán financiar más tranquilos todas estas iniciativas. Flexibilicemos y digitalicemos y regulemos para que efectivamente las compañías tengan que hacer más cosas en este sentido. Muy bien, pues entonces nos quedamos, yo creo que con muchas Fs, ¿no? Esa flexibilización, esa digitalización, esa financiarización, es complicado, para llegar realmente a un futuro mucho más sostenible y mucho más relacionado con el sector forestal. Muchísimas gracias, por favor, muchísimas gracias, Jaime, Muchas Javier. gracias. Muchísimas gracias a todos, una interesantísima mesa, ya vamos terminando. Nos hemos atrevido a sacar unas pequeñas conclusiones finales que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Y es que
En materia de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, las oportunidades que ofrece el sector forestal español y nuestro territorio menos poblado dan respuesta a los retos actuales del sector empresarial. En segundo lugar, que en España existe un sector empresarial forestal y profesional consolidado, con experiencia y capacidad técnica que ya está impulsando y desarrollando soluciones climáticas basadas en la gestión forestal sostenible, proyectos de absorción de carbono y otros servicios ecosistémicos. Por su diversidad y por los recursos que proporciona, aquí nos hemos venido un poquito arriba, tenemos el patrimonio forestal más valioso de la Unión Europea, con permiso de Roland, por supuesto. Faltaría más. Y aprovecharlo es necesario y plenamente compatible con la sostenibilidad. Me atrevo a añadir alguna más, y es que, en definitiva, tenemos conocimiento, experiencia, necesidad de compensar, compromiso con la sostenibilidad, hoy ha quedado de manifiesto por todos los presentes, y un territorio forestal nacional que, por sus características, ofrece soluciones muy interesantes que debemos aprovechar. Si me lo permiten, un mensaje final es que invertir en los bosques y en gestión forestal es invertir en el futuro de todos nosotros. Gracias a todos por su presencia y la próxima vez nos vemos en los bosques.